Amén. Vamos a presentarles un mensaje que no es muy sencillo, pero que es crucial en la vida de un cristiano, hermanos. Ojalá estuvieran todos los hermanos de Colombia, de Perú, de distintos lugares, ¿no? Este es un mensaje relacionado a 2 de Corintios. Vamos a ver la primera pantalla, hermano Juan Carlos. El título del mensaje es Aspecto de un hombre que vive en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué permite que un hombre viva en el Espíritu? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es la cruz. Y tenemos 2 de Corintios 1, 21 y 22 que dicen, y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros llegamos, negamos nuestro yo, recién podemos comenzar a servir al Señor. Pero Él nos da herramientas. La primera, hermano Juan Carlos, se llama la unción. La unción, dice, es Dios que nos unge consigo mismo, impartiéndonos todos sus elementos divinos. Hay un versículo que dice que la unción nos enseña todas las cosas. En 1 de Juan, capítulo 2. Entonces, con la unción podemos comprender el gran deseo de Dios. La unción nos enseña. ¿Qué más produce el hecho de pasar por la cruz? El segundo punto. El Señor nos pone un sello. ¿Qué significa que nos ponga un sello? Dios nos sella con su propia imagen. Cuanto más seamos sellados, más tendremos su imagen. Se lo pongo de esta manera. Digamos, en mi juventud me gustaba mucho el fútbol. Yo era futbolista profesional en Chile, ¿no? Y fanático del fútbol. Pero el Señor empezó a ganar esa área de mi alma. Y en un momento puso su sello y dijo, acá ya no más fútbol, acá Cristo. Y así sucesivamente, Él empieza a ganar en nuestra alma distintas partes hasta que llegue a ganarla completamente. Y ahí el sello va a ser solamente Cristo. Él va a ser el que nos va a poseer, ¿no? Y va a expresarse a través de nosotros. Y el tercer punto que produce el pasar por la cruz es recibir las arras del Espíritu. Dios nos da las arras, las cuales son el anticipo que Dios nos da de sí mismo como muestra y garantía, hermanos, de que recibiremos el disfrute completo de Dios. Todo lo que Él nos ha ofrecido, todo lo que aparece en su palabra, está garantizado con estas arras del Espíritu. Y con esta visión vamos a comenzar a ver los aspectos de un hombre que vive en el Espíritu. El primer aspecto es ser cautivos de Cristo. El segundo aspecto es ser cartas de Cristo. El tercer aspecto, un espejo que mira y refleja la gloria del Señor. Cuarto aspecto, ser un vaso, una cámara. Y el quinto aspecto es ser embajadores de Cristo. Y si ustedes se fijan acá, el Señor nos está preparando. Siendo cautivos de Él viene a hacernos cartas para que llevemos el mensaje. Y dice que cuando estamos frente a Él, somos como un espejo, o sea, reflejamos, en este caso, la gloria de Él. Somos un vaso también porque Él nos llena con todas sus virtudes divinas, ¿no es cierto?, para perfeccionar todo lo que es nuestra humanidad caída, ¿no? Y eso nos lleva y nos conduce a un punto cumbre que es ser embajadores. Si Él es el rey,
Él necesita representantes. Y aquí tenemos los primeros 5 puntos que nos conducen claramente desde un estado bajo hasta un estado que le permite al Señor tener un representante o muchos en la tierra. Vamos a los 5 segundos aspectos. El punto 6 dice que debemos ya ser colaboradores de Cristo. El 7, ser templo de Dios. El 8, una virgen desposada con Cristo. 9, los que aman a la iglesia. Y el último punto, los que saborean a Cristo. Fíjese, una vez que nos preparamos, el Señor nos prepara, ¿no es cierto? Nos lleva a ser esos embajadores. Ya no solo lo representamos, sino que ya comenzamos una labor de edificación. Somos colaboradores, templos, para llegar a incluir a todos los miembros, ¿no es cierto?, mediante la predicación, mediante el pastoreo, etcétera, llegar a ser ese templo de Dios, ¿no es cierto? Con esto aparece una virgen desposada con Cristo. Y eso es producto de llegar a esa madurez que habla Efesios 4. Con esto, indudablemente que lo que más ama al Señor es su iglesia. Por lo tanto, amamos la iglesia y con ello miramos el rostro del Señor y lo único que nos queda es saborear ese deleite que el Señor tiene al ver su iglesia edificada. Y vamos al desarrollo de estos 10 puntos. Si no los entiende todos, no se preocupe. Les vamos a pasar este estudio para que usted lo revise, lo estudien, lo compartan de repente con su compañero de oración, no lo sé. Pero esto es un punto que tenemos que concentrarnos un poquito. En el punto 1 habla cautivos de Cristo y vemos en primer lugar que en 2 Corintios 2:14 se halla este primer aspecto. ¿Y qué dice este versículo? Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con cautivo? Ahora vamos a ver. Segundo punto. Dice que ante todo debemos ser cautivos de Cristo que andan en el séquito de su desfile triunfal. Si hemos de vivir en el lugar santísimo, esto es, en el Espíritu, donde disfrutamos a Cristo como la buena tierra, primero debemos ser capturados por Él. Él tiene que conquistarnos, subyugarnos y capturarnos. Con eso seremos esos cautivos. Tercero, ante todo, debemos ser cautivos de Cristo que andan en ese séquito triunfal. Sí, aquí parece que esto está repetido. El cuarto punto dice que somos subyugados al orar desde lo más recóndito de nuestro ser. Y esta es la oración que debemos hacerle. Señor, derrótame. Ten misericordia de mí y no permitas que gane la victoria. Señor, qué terrible y lamentable sería si me dejaras ganar. Señor, manténme derrotado. Muchas veces derrotamos al Señor al tomar decisiones, al dar opiniones. Con eso derrotamos al Señor, entre comillas, derrotamos, ¿no es cierto? Porque no lo dejamos hacer lo que Él quiere hacer, hacernos cautivos de Él para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca. Siguiente punto. Hágale una pregunta. ¿Está usted dispuesto a ser un cautivo de Dios? Debe decidirse a sí mismo y al Señor que sí está dispuesto a ser un cautivo de Él. Si tan solo un número pequeño de hermanos estuvieran dispuestos a ser cautivos que marchan en este desfile triunfal de Cristo, esto causaría un gran impacto. He puesto en América, pero en realidad es en toda la tierra, ¿no? Amén, hermanos. Vamos al segundo punto. Cartas de Cristo. Una vez que soy un cautivo, en el capítulo 3 nos habla de que los creyentes deben ser cartas de Cristo.
Y este es el segundo aspecto para vivir en el Espíritu. Segundo punto, dice en 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Una carta es un papel escrito. El Espíritu de Dios vivo escribe en nosotros solo cuando hemos sido capturados por Cristo. Si no somos capturados, Él no va a escribir en nosotros. Tercero, tenemos que ser capturados por Cristo. Y esto requiere que nuestros sentimientos, nuestra voluntad y aún nuestros deseos sean subyugados y conquistados. Hermanos, solo entonces el Espíritu tendrá la libertad de escribir en nosotros lo que Él desee escribir de Cristo. Cuarto, es importante estudiar la Biblia. Pero si solo la estudiamos para obtener conocimiento y para hacernos notar de que sabemos, recibiremos poco provecho, hermano. Ni el conocimiento ni las enseñanzas dan vida. Solo el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Necesitamos orar, leer desesperadamente los versículos de este capítulo. Así Dios podrá usarnos como sus cautivos y como cartas vivas de Cristo. Pablo fijó su atención en la faz del Señor. Esto es bien importante, hermanos. Él miraba el rostro del Señor, la expresión de sus ojos. Cuando uno mira el rostro de una persona, en sus ojos ve si está contento, si está molesto, si no le agradó lo que hicimos, etc. Si miramos el rostro del Señor, nos vamos a dar cuenta que está sintiendo Él, ¿no? Para poder agradarlo a Él. Amén. El siguiente. El punto 3 dice, un espejo que mira y refleja la gloria del Señor. En 2 Corintios 3:18 dice que debemos ser espejos que miran y reflejan la gloria del Señor. Lo que un espejo mira, lo refleja. Del mismo modo, cuando miramos al Señor, lo reflejamos. Pero si un velo cubre el espejo, este no podrá reflejar nada. Pablo dice que debemos mirar al Señor a cara descubierta sin ningún velo. Esto es bien importante, hermanos, porque dice después el versículo que una vez que estamos frente a Él, cara a cara, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Espíritu. Punto siguiente, dice, el velo que se menciona en 2 Corintios 3 se refiere al velo de las tradiciones religiosas. Esto es el velo de la religión tradicional. Incluso nuestro trasfondo cristiano puede constituir un velo. Hoy día conversaba con un hermano que reúne en una denominación y me contaba muchas cosas que a él lo estaban decepcionando. Y yo daba gloria al Señor, porque en algún momento Él va a conocer la verdad y la verdad lo hará libre y podrá disfrutar en el recobro del Señor todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y también para Él y su familia. Amén. Si hemos de vivir en el Espíritu, hermanos, tenemos que salir de la religión y ser librados de todas sus tradiciones. Acudamos al Señor pidiéndole que nos muestre nuestra verdadera condición y que nos libere de todo velo que estorbe nuestra visión de Él. Señor, líbranos, permítenos comprar ese colirio que nos limpie todo velo, toda cosa oscura, Señor. En 2 Corintios 3:16 dice que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cada vez que nos volvemos al Señor, hermanos, el velo es quitado y estamos cara a cara frente a Él. Es preciso entonces que nuestro corazón se vuelva al Señor, si hemos de contemplarlo a cara descubierta. Amén. El cuarto punto es un vaso
una cámara. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver un vaso con una cámara? El ministerio nos da visiones muy importantes. Dice que en 2 Corintios 4:7 tenemos este tesoro, dice esta palabra, en vasos de barro. Somos vasos, hermanos, que contienen a Cristo. Y por ende tenemos un tesoro maravilloso, el Cristo de gloria, quien como corporificación de Dios es nuestra vida y nuestro todo. Siguiente. Si leemos detalladamente los primeros 10 versículos del capítulo 4, notaremos que este vaso es exactamente igual que una cámara. Y esto pongan atención, hermanos. Yo nunca, le digo, he leído 2 Corintios muchísimas veces, pero nunca había visto esto. Para tomar una fotografía se requiere 4 elementos básicos. Primero, el lente. Segundo, el rollo o película. Tercero, el obturador que abre y cierra la cámara. Y cuarto, la luz. Siguiente. El mecanismo es el siguiente. El paisaje entra en la cámara a través de la luz y queda impreso en la película o rollo, produciéndose así la fotografía. En la esfera espiritual, el lente representa la mente. O sea, tenemos que tener nuestra mente abierta para el Señor. Y el rollo de película equivale a un espíritu recto dentro de un corazón apropiado. Necesitamos tener una mente abierta y un espíritu recto dentro de un corazón apropiado. El siguiente. También se requiere el obturador, lo cual significa que necesitamos abrir nuestro ser al Señor. La luz divina está esperando que esto suceda. Cuando abrimos nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente al Señor, poseemos un espíritu recto dentro de un corazón apropiado. La luz divina infunde a Cristo en nuestro espíritu y produce una impronta en él. Le damos gracias al Señor por esto, es precioso, hermanos. Como resultado, queda impresa en nosotros una imagen, la cual es el tesoro contenido en los vasos de barro. Qué precioso, hermanos, de verdad. Sí, el siguiente, hermanos. El quinto punto es ser embajadores de Cristo. El apóstol Pablo era un embajador de Cristo y como tal representaba a la autoridad más elevada del universo. Siguiente. Dios es la máxima autoridad de este universo y le dio a Cristo toda potestad en el cielo y en la tierra. Dios nombró a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dicen los versículos. Él es la máxima autoridad y por tanto Él necesita que haya algunos embajadores en la tierra que estén capacitados para representarle. Los ministros del Señor no son predicadores ni maestros solamente, sino que han sido investidos con la potestad celestial para representar a la máxima autoridad de todo el universo. Así que, primero, tenemos que ser capturados por Cristo y luego debemos llegar a ser sus representantes sobre la tierra, a fin de relacionarnos con las naciones terrenales en calidad de embajadores. Fíjense que con esto vamos como creciendo y llegando a un cierto nivel y ya estamos en un nivel intermedio de ser los embajadores, pero ahora comienza una nueva tarea. Entonces dice, si deseamos ser embajadores que representan a Cristo en esta tierra, debemos entender claramente que somos mortales y que todo lo que somos, lo que podamos hacer y lo que tengamos, perecerá. No debemos tener ninguna confianza en nosotros ni vivir por nosotros mismos, sino que en nosotros hay una persona quien es la vida inmortal, la vida divina. Juan 14:6. Debemos depender de esta vida y vivir y conducirnos por ella. Esta vida nos equipa y nos hace aptos para que seamos esos embajadores de Cristo.
Ya pasamos a la segunda parte de estos aspectos. Y aquí entramos en acción para la edificación. De tal manera, dice, para ser colaboradores de Dios es preciso que estemos atados a Él. Les digo, es más fácil ser un siervo del Señor que ser su colaborador. Nos hablaban un ejemplo. Ser un colaborador sería como tener a un hermano con el cual me amarro las piernas juntas, ¿no es cierto? Mi derecha con la izquierda de él y empezamos a correr juntos. No es fácil, nada de fácil. Pero eso nos permite estar juntos. Así uno corra más rápido que el otro tiene que esperar. Eso es ser un colaborador. El siguiente. Perdón, dice un colaborador de Dios está atado a él. Cuando Dios trabaja, él trabaja. Cuando Dios camina, él camina. Y cuando Dios se detiene, él también se detiene. Ese es el ejemplo que les daba de él. Ahora necesitamos ver en 2 Corintios 6, del 4 al 10, cuáles son las señales que prueban si uno es un colaborador de Dios. Dice que en los versículos del 4 al 7, Pablo enumera 18 requisitos que un ministro del nuevo pacto debe llenar. Dice, en mucha perseverancia. Mire, normalmente los seres humanos no son muy perseverantes. Tal vez son perseverantes quizá en el estudio o en el trabajo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. 18 requisitos, según lo que nos menciona el apóstol en estos versículos. Y dice que desde la mitad del versículo 7 hasta el 10, Pablo menciona que él fue recomendado como ministro de Dios mediante 3 grupos de cosas. Mediante armas de justicia, a diestra y a siniestra. A través de gloria y deshonra, de mala fama y de buena fama. Hablaban bien o mal de él, pero a él no le importaba eso. En 2 Corintios 6, del 4 al 10, se nos presentan los requisitos, las pruebas y las señales de una persona que es colaborador de Dios. Y vamos al punto 7, que es ser templo de Dios. Tenemos 2 Corintios 6, 14 hasta el 7, 1. Aquí vemos el séptimo aspecto de una persona que vive en el Espíritu, el templo de Dios. En estos versículos, Pablo menciona algunos asuntos negativos que contaminan el templo, tales como los incrédulos, la injusticia, las tinieblas, Belial, o sea, Satanás, el diablo, y los ídolos. Y cuidado, hermanos. Uno puede decir, yo no tengo ningún ídolo, yo solo busco al Señor. A ver un momentito, voy a atender mi teléfono. Estoy ocupado con mi celular. Y el celular se ha transformado en un ídolo. Cuidado. Segundo, como cautivos es necesario ser capturados. Como cartas, permitir que Cristo se escriba en nosotros. Como espejos, no tener velo. Como vasos, ser quebrantados. Y como embajadores, estar en la tierra absolutamente bajo la autoridad del Señor, representando sus intereses. Ahora, como colaboradores en la segunda parte de este aspecto de un hombre que vive en el Espíritu, debemos estar atados a Él. Y como templo de Dios, debemos ser santos y apartados de todas las cosas negativas. El siguiente dice que en 7:1, Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Si decimos que somos el templo de Dios, su morada, pero nos aferramos a lo que no sea conforme a la naturaleza de Dios ni a su carácter, no estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos al siguiente, dice, la santidad consiste en apartarnos de todo lo que no sea Dios. Perfeccionar la santidad equivale a hacer que esta separación sea completa y perfecta. Es decir, que todo nuestro ser sea completamente apartado y santificado para Dios. Entregarnos completamente a Él. Uno podrá pensar, oye, pero eso significa que tengo que dejar de trabajar o que tengo que dejar de estudiar. No está diciendo eso el Señor. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, ¿dónde está mi corazón? Ese es el punto. El 8, una virgen desposada con Cristo. Pablo dijo a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muy precioso este versículo. Todos los santos, y esto es bien importante, especialmente los hermanos, debemos ver que somos parte de una virgen desposada con Cristo. A los varones nos cuesta un poquito reconocer que somos parte de una virgen, ¿no? Entonces, punto 3 dice, delante del Señor y para con Él debemos considerarnos mujeres, vírgenes y amar al Señor así como se ama a un esposo. Finalmente dice, no es correcto comportarse como varón delante de Cristo, pues esto insulta al Señor, quien es la cabeza. Más bien debemos conducirnos como una virgen. Y esto es bien importante, hermanos. Adelante. Una vez que ya esta virgen empieza a tomar forma por la madurez de los miembros, lo que empieza a ocurrir es que surge el amor por la iglesia. Si verdaderamente hemos sido capturados por el Señor, si Cristo es inscrito en nuestro ser interior, si somos espejo, que no están cubiertos por un velo y que siempre reflejan a Cristo, si somos vasos que han sido quebrantados a fin de expresarlo a Él, si tomamos en serio la responsabilidad de representar a Cristo en la tierra como sus embajadores, si estamos atados a Él a fin de ser sus colaboradores, si somos el templo para su descanso y vírgenes que le brindan satisfacción, ciertamente amamos a la iglesia porque ella, el cuerpo de Cristo, es el deseo de su corazón. Fíjese cómo se va concatenando cada uno de los pasos para llegar a la cumbre y poder decir en algún momento, ya no vivo yo. Siguiente punto. Nada es tan precioso a los ojos del Señor, ni toca tanto sus sentimientos como la iglesia. Efesios 5 dice, porque de tal manera amó Dios, Cristo a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Versículo 25. Pablo amaba a todas las iglesias que estaban en muchas ciudades distintas. Él tenía una preocupación verdadera y sincera por todas ellas. Si queremos que 2 Corintios llegue a ser nuestra experiencia, hermanos, debemos ser uno con la iglesia y amarla incondicionalmente, no con la localidad, con la iglesia. Si yo tengo la visión de la iglesia, por consiguiente, amo la expresión de esa iglesia en esa localidad donde estoy. Eso es la visión que nos tiene que gobernar, hermanos. Adelante. Y el último punto es los que saborean a Cristo. Dice que el 10º aspecto de una persona que vive en el Espíritu consiste en ser uno que saborea a Cristo. El segundo punto, si hemos de amar a la iglesia, debemos experimentar a Cristo. Es decir,
Debemos ser los que saborean a Cristo, pues solo así tendremos algo de Cristo para ministrar a la iglesia que amamos. La porción que gano, debo llevarla a la iglesia. La porción que usted gana, debe llevarla a la iglesia. Vamos a terminar y usted va a compartir lo que ganó. ¿A quiénes? A la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Todos saboreamos. Todos saboreamos al Cristo que usted ganó. Debemos experimentar entonces a Cristo como la gracia que todo lo provee, la cual suple todas nuestras necesidades sin importar el ambiente en que nos encontremos. Al saborearlo a Él, experimentamos su poder, que se perfecciona en nuestra debilidad. Se lo dijo al apóstol, ¿no? Que le quitara ese dolor que él tenía, ¿no es cierto? Y él le dijo, bástate mi gracia. Entonces debemos pasar por sufrimientos para que la suficiencia de la gracia del Señor sea magnificada en nosotros. Así como es necesario que padezcamos debilidad para que se exhiba la perfección del poder del Señor. Al experimentar a Cristo como nuestra gracia y poder, tendremos algo real de Cristo para ministrar a su cuerpo, al cual amamos. Todo lo que ganemos, hermanos, todo lo que logremos como experiencia del Señor, con el Señor, debe ser devuelto al Señor, pero por medio de su iglesia. De esa manera, todos saboreamos a Cristo. Y si amamos a la iglesia, con esto concluimos, debemos saborear a Cristo. De lo contrario, no tendremos nada que ministrarle a ella. El Cristo que disfrutamos y experimentamos es lo único que tenemos para ministrar a la iglesia. Es decir, yo gano una porción. ¿Qué hago? ¿La guardo? No sirve mucho. ¿Qué debo hacer entonces? Esa porción debo dársela a mis hermanos. Así lo saboreamos juntos. Es como si nos juntáramos y cada uno lleva una porción de comida, ¿no es cierto? Yo llevo el postre, yo llevo esto, yo llevo esto otro, y todos nos ponemos a comer. Todos saboreamos la comida. Lo mismo debe ocurrir en las reuniones. Mañana vamos a tener algo precioso, hermanos. Un compartir de muchas iglesias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a llevar? Oh, Señor Jesús, vamos a llevar el Cristo que hemos ganado, hermanos. ¿Para qué? Para que muchos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos y así lo saboreamos todos y el Señor, cuando nos volvamos y veamos su rostro, hermanos, Él va a estar sonriente. Y eso es lo que hacía Pablo. Agradar al Señor. Y por eso que un día pudo decir, ya no vivo yo, más Cristo. Amén, hermanos.